Hola, queridos amigas, amigos agendistas, después de 15 días de no vernos por estas cuestiones de las vacaciones de Semana Santa, pero es un hecho que en estos 15 días las noticias, los análisis no han parado, ¿no? Y en poco el sentido de mi participación en esta charla que hoy quiero tener con ustedes es que en estos últimos 15 días creo que más que nunca se ha desnudado la cara más autoritaria del morenismo, en muchos sentidos, ¿no? En sentidos muy claros, desde tal vez yendo de lo más reciente hacia atrás, pues toda esta cuestión, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones, que aparentemente la están mandando para replantear estos puntos, que al final del día van a seguir metiendo el mismo tema de la censura, pero con un lenguaje más técnico, menos rebuscado, con un lenguaje menos directo, pero creo que al final del día la esencia va a seguir siendo el mismo, ¿no? Pero sí en estos días, que tal vez eso sería lo más relevante, pero creo que ha habido muchos elementos que nos podrían plantear toda esta idea de este talante, esta cara súper autoritaria que está teniendo esta presidencia, creo que completamente destapándose ya abiertamente, pero además con un manejo no tan político, y eso lo hemos platicado muchas veces en algunas cápsulas, no tan político como por ejemplo lo podría haber tenido el presidente López Obrador, que era más, hablaba más, mareaba más, decía mil cosas sin sentido, pero dentro de esas mil cosas sin sentido introdució una idea, ¿no? Que básicamente era por lo regular muy autoritaria. Con Claudia Sheinbaum ya tenemos una presidencia directamente autoritaria, directamente no importando los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos económicos, y eso lo podemos ir viendo en diferentes ejemplos, ¿no? Primero, toda esta idea acerca de esta ley que según se va a propuesta de ley, ¿no? De modificación que se va a regresar para cuidar más el lenguaje, ya lo habíamos tenido con dos ejemplos muy específicos, que es cuando se acusa a un político, básicamente de Morena, de corrupción, etcétera. Enseguida hay un revire, vamos a llamarle así, un revire, en términos de acusarlos básicamente de que hay un principio de difamación. Tenemos el caso de un atleta que es de Jalisco, creo, que está compitiendo por el estado de Nuevo León, que está acusando, ¿no? De acoso sexual a los dirigentes ahí del Comité Estatal del Deporte de Nuevo León. Y después de meses de esta demanda planteada, le regresan la Comisión Estatal de Deporte de Nuevo León bajo el argumento de que está difamando y le están contrademandando, cosa que ya había sucedido, ¿no? Anteriormente, dentro del escenario político, y que conectamos con las respuestas de esta chica que quiere ser gobernadora, y seguramente lo va a hacer, ¿no? De este estado del norte, Chávez, con una soberbia, con una prepotencia, ¿no? Contestando todas estas cuestiones de las caravanas de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, es una cuestión que de alguna manera u otra está muy presente en estas prácticas de un tiempo para acá, sobre todo con Claudia Sheinbaum. Esta cuestión de estos spots que está sacando la secretaria, la canciller de Homeland Security de Estados Unidos contra las políticas de México, y la respuesta en una de estas mal llamadas mañaneras del pueblo de Claudia Sheinbaum es: vamos a prohibir las noticias, ¿no? Que vengan del extranjero y que hablen mal de México. Es decir, ya hay otro sentido de censura, otro sentido de represión, ¿no? Contra una idea disidente, contra una idea que no estés básicamente planteando, ¿no? O que no estés de acuerdo. Entonces ya han sido muchos elementos
de los cuales, y bueno, podemos seguir raspando, ¿no? Así este tipo de dinámicas, y podremos básicamente entender que de alguna manera u otra ya, de una manera abierta, se está empezando a ejercer el poder de una manera pues completamente autoritaria, ¿no? Aquí en la réplica estatal, bueno, pues tenemos esta petición que hace Morena, ¿no? A través de el citar las fuentes en contra de la coordinadora de los movimientos de defensa de la 4T, Daniela Griego, que no es otra cosa más que, pues básicamente, romper uno de los principios del periodismo, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de las fuentes. Entonces, al final del día, creo que ya empieza a haber todo un ejercicio de uso sistemático de señalización, de represión directa en términos de pues las personas, ¿no? Que están ejerciendo un derecho de disidencia en términos de estar criticando, que además es parte de cualquier democracia contemporánea, la crítica, ¿no? Es decir, al final del día, creo que ya en este agotamiento que ya hemos platicado mucho en nuestras cápsulas, este agotamiento a los primeros 4 meses que tenemos básicamente del gobierno de Claudia Sheinbaum, con un desgaste muy poco claro acerca de su poder, ¿no? Entonces, sus capacidades de negociación empiezan a ser mermadas y entonces empieza a sustituir esta falta de capacidad de negociación política con básicamente la cuestión de un ejercicio pues autoritario. Lo haces porque lo digo, lo haces porque si no te voy a meter a la cárcel, lo haces, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí hay una muy clara referencia a cómo al final del día aquello que platicamos ya hace algunas cápsulas atrás de cómo se empieza a dar todo un desgaste tan acelerado por las propias luchas internas de Morena se están dando, ¿no? En ese sentido. Y que al final del día, pues, es un ejercicio autoritario, pero número 2, es un ejercicio también que está desenmascarando la idea de la corrupción, una corrupción tan galopante, tan fuerte, tan evidente en esta administración, ¿no? En el cual, de alguna manera u otra, creo que hay un proceso de aceleramiento de las propias contradicciones de la naturaleza de este régimen político, ¿no? Fundamentadas en un sistema político, pues básicamente de corte patrimonialista, de corte autoritario, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que esta cuestión se ha acelerado curiosamente en estos últimos 15 días que íbamos a entrar o que entramos al periodo vacacional, ¿no? Del país, en el cual ha estado en el centro del debate muchas de estas iniciativas de ley, muchas de estas propuestas, pero muchos de estos mecanismos de rencillas políticas que se están generando. Entonces, al final del día, tenemos un debilitamiento de las estructuras gubernamentales a nivel federal, pero a su vez estamos viendo un fortalecimiento de las estructuras de poder estatal, lo cual lo que estamos también viendo es cómo al final del día todo este fenómeno, por ejemplo, que se dio en la época de Enrique Peña Nieto, que empezaron a adquirir mucho poder como prácticamente reyes feudales, estos gobernadores, incluyendo en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, estamos viendo el mismo fenómeno, en este caso con Rocío Nale, ¿no? Como al final del día ya va sobre la reactivación de criterios, por ejemplo, en términos de las investigaciones sobre los usos de las videocámaras, ¿no? Por Miguel Ángel Yunes, ella básicamente ha dicho, no voy a dejar impune esta campaña que hubo en mi contra, cuando pues en un ámbito democrático sería un ambiente de reconciliación, pues ya fue el periodo electoral y ya, o sea, pues no le des juego, pero tampoco inicies una cacería de brujas, ¿no?
Entonces, fíjense cómo estamos regenerando estas dinámicas que ya es un proceso casi cíclico en un sistema tan patrimonial, tan autoritario como básicamente el mexicano, pero que nosotros pues básicamente estamos llegando a niveles de institucionalización con propuestas de reformas de carácter ya constitucional, ¿no? Voy a decir algo, ni siquiera el PRI se atrevía tanto, ¿no? Es decir, estamos en el uso pleno del poder con un sentido completamente autoritario y creo que ya no hay vuelta atrás. Creo que con todo respeto, estas argumentaciones de los intelectuales orgánicos, de los parte de la prensa que estaba básicamente a favor de este gobierno, ya creo que no hay formas de justificar bajo un sentido medianamente democrático, aunque sea en términos discursivos, de todas estas acciones que está planteando Morena, y acabaría diciendo, y será parte de nuestra próxima charla, a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos en esta semana, que tengan que ver con pues básicamente reconfiguración del sistema político, del régimen político, ante una cada vez mayor entonamiento institucional, pero una mayor obtención de poder de los subgrupos nacionales que básicamente están ya en un proceso de reconfiguración nacional hacia el poder político, ¿no? Es decir, en términos concretos, yo creo que ya los gobernadores van a irse por la libre, ¿no? Y cada vez Claudia Sheinbaum va a necesitar ser mucho más autoritaria en su toma de decisiones porque cada vez su capacidad de negociación va a ser mucho menor. Y además, tampoco sé o estoy muy claro que realmente quiera negociar con los grupos políticos que no son afines a ella. Muchas gracias, queridos amigos, amigas agendistas, y nos estamos viendo en la próxima semana en una cápsula más. Saludos.